Para poder posicionarnos con rigor y con solvencia sobre todos estos debates que han surgido en torno a si Cataluña puede acabar imitando a Euskadi a petición o a exigencia del partido independentista de Junts, o de si Euskadi o Navarra pueden al fin y al cabo tener la competencia de la seguridad social y romper la caja única y el principio de solidaridad que caracteriza a este sistema, es importantísimo, es crucial conocer un poco el pasado y la evolución histórica que ha llevado a estas comunidades autónomas, a estas tres que he citado, a tener el régimen de financiación autonómica que tienen. Y esto es no sé, es un apunte histórico que quizás a alguien pues, le pueda parecer, pues, no sé, un poco de pedantería, pero no, es la base para entender, como digo, cómo está la situación ahora y a dónde puede evolucionar. Por mucho que Junts pida lo que sea, si vemos que la tradición histórica está totalmente en contra de eso, o que incluso tenemos un marco constitucional y jurídico que lo impide, pues entonces es que da igual. ¿Vale? Está clarísimo que lo que pida Junts, eso no se va a poder hacer. O, por otro lado, si el PNV, como digo, acaba pidiendo pues, la competencia de la seguridad social, ¿a qué se refiere exactamente? Es imposible entender bien el asunto y es muy fácil que nos puedan engañar si no comprendemos esa evolución histórica. Así que voy a ser breve, porque esto daría para hablar muchísimo, pero de verdad que quiero hacer este vídeo así más o menos breve para que quede clarísimo y poder acudir a él cuando acaben surgiendo pues otro tipo de polémicas relacionadas con este asunto, concretamente el de la financiación de las comunidades autónomas. Para empezar, nos tenemos que remontar a la Edad Media, podríamos remontarnos incluso mucho antes, pero en realidad esto es un buen punto de partida para entender que lo que hoy es España es la confluencia entre varios reinos cristianos que, como podéis ver en el mapa que os comparto, pues iban de alguna forma ganando territorio al enemigo musulmán hacia el sur. Entre estos reinos también había muchas disputas y hubo también peleas y guerras, pero no me quiero meter ahora. La clave es entender que cada uno de estos reinos pues tenían sus propias competencia, tenía su propio marco jurídico, tenía su propia frontera, su propio idioma. Si os fijáis, pues el Reino de León es lo que luego evolucionó al gallego, el Condado de Castilla, lo que evolucionó al castellano, el Reino de Navarra ya tienen ahí su propio idioma pre-latino, el Reino de Aragón para su propio dialecto y el Condado de Barcelona, lo que luego sería también el Reino o la Corona de Aragón, el catalán y luego sus variantes, ¿no? Entonces, ¿por qué empiezo con este mapa? Porque es importante contextualizar el origen de los fueros. ¿Vale? Los fueros eran una serie de privilegios o de derechos, me da igual cómo se le acabe llamando, de cada uno de estos territorios que les concedían los propios reyes porque eran territorios limítrofes con el enemigo musulmán. ¿Vale? Esto a lo largo de un montón de años. Entonces, de hecho, lo que era conocido como la marca hispánica, que es lo que luego dio origen al Condado de Barcelona, al Reino de Aragón y luego mucho más tarde a la Corona de Aragón, pues fijaos que es simplemente una especie de invento, una especie de pacto por parte de los franceses y, bueno, lo que en aquel momento, bueno, muchas gracias por la suscripción, ¿vale? Que no he dicho nada, por parte de los francos, ¿vale? Que frenaron el avance musulmán en los Pirineos y entonces para poder marcar pues un territorio que les funcionara como una especie de frontera en el que iban a darse pues estos enfrentamientos bélicos, pues darle una serie de derechos y que fuese al final pues ese bloque, ese muro a través del cual no podía seguir subiendo hacia el norte los ejércitos musulmanes, ¿no? Entonces esa marca hispánica, lo que luego, por cierto, marca que de ahí viene el marqués, el condado, de ahí viene el conde, bueno, anécdotas o curiosidades que os comento. Como digo, cada uno de estos territorios tenía sus propias leyes, por así entenderlo, su propia jurisprudencia, su propio marco jurídico que había sido concedido por parte de estos reyes que os digo, por una especie de, oye, este territorio vamos avanzando, hay que repoblarlo, pero es delicado porque nos pueden atacar en cualquier momento al estar en la frontera y entonces es mejor que tenga algún tipo de ventaja, ¿vale? Y esto es el origen de los fueros. ¿Qué ocurrió bastantes años más tarde, a principios del siglo XVIII, es decir, con la Guerra de Sucesión Española? Creo que ya lo sabéis, pero bueno, Carlos II, que era de la dinastía de los Borbones, murió sin descendencia y en su testamento había
pues nombrado a Felipe de Anjou, que luego es el que sería el Felipe V. Pero era de la dinastía de los Borbones, de los franceses ya en esa época. Entonces eso era algo que no hacía gracia a los vecinos, porque Francia estaba ganando cada vez más influencia y cada vez más poder, y no les hacía gracia que Francia, la corona que controlaba lo que hoy día es Francia y ya entonces era Francia, controlara también lo que ya era España, ¿no? Entonces hubo una guerra casi internacional, en que hubo muchos países europeos involucrados, y lo que ocurrió es que lo que es la corona de Aragón, que recordad que tenía sus propios fueros, que habían sido mantenidos desde la Edad Media, se posicionó al lado del pretendiente Austria, ¿vale? Que era Carlos de Austria. Entonces, eso fue la única región que lo hizo en toda España, al menos de forma explícita, y fueron los que perdieron la guerra, ¿vale? ¿Por qué se posicionó la corona de Aragón del lado de los Austrias? Bueno, porque era la región limítrofe con Francia y habían sufrido muchísimo ataques, invasiones por parte de Francia durante muchísimo tiempo. Entonces no querían ver a un Borbón ni en pintura, ¿vale? En la zona de la corona de Aragón. Claro, cuando pierde la guerra, ¿qué ocurre con Felipe V de Anjou, ya Borbón, ya rey de España? Pues que penaliza a la corona de Aragón, en lo que luego estaría Cataluña, pero también la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, y les retira los fueros. Esos fueros que habían sido pues históricos y que les daban ciertos privilegios o derechos para gestionar sus propios tributos, gestionar sus propias competencias, pues es eliminado. Eso ya lo sabéis, a través del decreto de Nueva Planta. Claro, a otras zonas como Euskadi, como Navarra, no se les suprimió los fueros porque habían sido parte y aliados de la corona y de la dinastía borbona, ¿no? Entonces se mantuvieron los fueros en estas regiones, de forma que ya a mitad del siglo XIX, principio del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y pico, pues tenemos como en lo que era España entonces, solo había una región, como podéis ver aquí en este mapa, que seguía manteniendo los fueros. En el resto del territorio habían sido ya abolidos, habían sido suprimidos o habían sido modificados de una forma muy sustancial o retirados directamente, como la corona de Aragón, porque la dinastía borbónica era muy centralista, ¿vale? Tanto en Francia, Francia es uno de los países más centralizados hoy día. País centralizado quiere decir que solo tiene un nivel de gobierno en la capital y que controla todo el territorio. No hay niveles de gobierno subcentrales o territoriales, ¿no? Entonces, esa práctica borbónica la habían traído también a España o querían traerlo. ¿Cuál era el problema? Que, claro, tenía muchos años, siglos, en la zona de Euskadi, lo que ahora es Euskadi y Navarra, que lo habían mantenido. Entonces era muy complicado arrebatárselo, modificarlo sin generar una polémica y un conflicto importante. ¿En qué se acabó traduciendo ese conflicto? En las guerras carlistas, ¿vale? Evidentemente aquí hay muchos más factores y cualquier historiador te dirá que en realidad no fue por los fueros, pero desde un punto de vista económico, que es el que yo estoy aquí aportando, sin ninguna duda fueron los fueros, ¿no? Es decir, la corona de España quería arrebatar, quería cambiar los fueros porque quería centralizarlo todo, quería un país unitario en el que no hubiese diferencias por territorio, y entonces los fueros, eso rompía su esquema, y es entonces cuando aparecen pues todos estos poderes políticos y económicos en la zona de Euskadi y de Navarra, oponiéndose al respecto y, por supuesto, posicionándose con otro tipo de pretendiente al trono, ¿no? Carlos, evidentemente, para, pues eso, ¿no? Mantener sus propios fueros, porque este pretendiente sí que les prometía mantener los fueros y no arrebatarlos como quería hacer la dinastía borbónica, ¿no? De hecho, fijaos aquí en este mapa en el que podéis ver un poquito pues las conquistas, perdón, las batallas, que hubo muchísimas, las guerras carlistas, pues ya podéis ver aquí que es que duraron, o la primera empezó en 1833 y es que no acabaron hasta 1876 y provocaron muchísima muerte, muchísima devastación, sobre todo en estos territorios del norte de España, pero no solo, porque podéis ver en el mapa que es que hasta llegaron al sur los ejércitos carlistas y hubo batallas hasta en la zona de Andalucía, ¿no? Pero lo que os pongo este mapa para que veáis que está concentrado. La influencia carlista está concentrada en la zona en la que se mantenían los fueros. Bueno, ¿qué pasó en el año 1841? Que se perdió la primera guerra carlista y la provincia foral de Navarra se acabó convirtiendo simplemente en una provincia de España y se le modificó sustancialmente sus fueros
Por lo tanto, ya dejó de haber fueros en Navarra y lo que acabó convirtiéndose es en otro tipo de pacto económico, de acuerdo económico, que es lo que va a explicar el futuro a continuación, ¿no? Que es exactamente, ahora voy a explicarlo, pero me espero porque es exactamente lo mismo que ocurrió unos cuantos años más tarde cuando se acabó la Tercera Guerra Carlista, en la cual acabaron perdiendo pues estos pretendientes o partidarios del trono de Carlos, ¿no? Y fijaos que aquí tenéis también que en 1876 se suprimen ya definitivamente los fueros de las Vascongadas, ¿no? Los fueros de Euskadi, también contando con la provincia de Navarra. ¿Por qué estamos mencionando este año tan importante? Porque el fin de los fueros, que era algo que no quería, evidentemente, los que controlaban esta zona, fue convertido de forma transicional, de forma temporal, en una especie de acuerdos económicos que se conocieron ya entonces como Concierto Económico Vasco y también como Convenio Navarro, ¿no? ¿Y qué es exactamente eso? Pues es, oye, os retiramos todos los privilegios y todos los derechos que tenéis sobre vuestra tributación, ¿vale? Y todos vuestros derechos que tenéis recogidos sobre el sistema foral, pero como no tenemos desde Madrid, ¿no? Desde la capital, tenemos control sobre, ni tenemos administración, ni tenemos infraestructura para poder gestionar nosotros los tributos, lo que vamos a hacer es que de forma temporal, de forma solo momentánea, en unos años, vais a encargaros vosotros de recaudar todos los tributos y nos pagáis una parte, ¿vale? Y otro tipo de consideraciones y de características, ¿no? Entonces eso se marcó ya en 1876, como digo, lo que hoy día es el Concierto Económico Vasco, pues no fue algo deseado por los vascos, sino que fue una especie de concesión después de perder la guerra, ¿no? Se le suprimió el sistema foral y lo que se hizo fue cambiarlo por este sistema que iba a ser en un primer momento temporal, pero como se vio que funcionaba, en parte porque en el siglo XIX la zona de Euskadi y de Navarra fue muy prolija, tuvo un éxito económico muy importante, pues entonces como funcionó, pues lo mantuvieron ahí y hasta la actualidad más o menos, ¿no? Como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el siguiente hito que aquí os traigo? La Segunda República Española, ¿vale? Porque la Primera República también hubo algo, pero desde luego no dio tiempo a hacer nada. En la Segunda República Española lo que hubo fue pues, un principio, un espíritu de descentralizar todavía más el Estado y entonces el propio territorio vasco lo que hizo fue aprobar por referéndum un estatuto general del Estado vasco, una especie de mini constitución, ¿no? Pensando ya en crear pues una especie de Estado federal o algo que se le pareciera a ello. Entonces ese territorio lo que hizo fue ganar más competencia. ¿Qué pasa? Que eso se truncó con el golpe de Estado de Franco y sobre todo durante toda la dictadura. Durante toda la dictadura, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que Franco dijo, a ver, las provincias que no habéis apoyado mi levantamiento militar, que eran Vizcaya y Guipúzcoa, pues os suprimo todo tipo de competencias que ya tuvierais, ¿vale? Entonces se les mantuvo a Álava y a Navarra porque habían sido aliados o habían apoyado el levantamiento fascista, pero a las provincias que no lo hicieron y que se resistieron a ese golpe de Estado y que se posicionaron al lado del bando republicano, se les castigó. Franco decretó que eran provincias traidoras. Entonces esas dos provincias durante 40 años no tuvieron ningún tipo de competencia sobre sus tributos, pero sí Álava y Navarra, ¿no? Llegamos a la democracia, la transición democrática, y lo que ocurre es que aquí pues, los gobiernos y los gobernantes y los políticos vascos y navarros dicen que nosotros queremos recuperar lo que teníamos en la Segunda República antes de que nos lo quitaran por las armas, ¿no? Y ahí es donde vemos la firma de esa mini constitución de Euskadi, pero también de Navarra, que sería el Estatuto de Autonomía de estas dos comunidades autónomas y, bueno, ya sabéis que se conoce como el Estatuto de Guernica al del País Vasco. Entonces, ¿cómo se caracterizó eso? Pues no vamos a llamarlo en la Constitución incluso un sistema foral, pero en realidad lo que mantenemos es el concierto económico vasco y también el convenio económico navarro, ¿no? Que era lo que había antes del golpe de Estado que dio paso a la guerra civil. Y va a funcionar de una forma muy parecida, por supuesto, a nivel moderno, que sería, oye, las diputaciones provinciales, que son 4, las 3 de Euskadi y la de Navarra, se van a encargar de recaudar y de controlar, de tener la normativa tributaria de todas las figuras que al final
al fin y al cabo acaban recaudando dinero a través de los tributos, ¿no? Entonces ahí, fijaos en esta ilustración, lo podéis ver claramente, las diputaciones forales son las que recaudan, incluso las que legislan cada uno de todos esos tributos, con algunas excepciones en las que no me voy a meter, de impuestos a las aranceles a las importaciones, o incluso el IVA, en el que hay que hacer una especie de ajuste con el resto del territorio, pero la clave es que son las diputaciones forales, las 4, las que se encargan de recaudar, que luego una parte del mismo, de todo ese dinero, se les da al gobierno, en el caso de Euskadi, 70% para el gobierno, y eso sí, hay una parte que se la tienen que pagar al gobierno estatal. ¿En concepto de qué? Pues en concepto de que, oye, en el territorio vasco también los ciudadanos están beneficiándose y disfrutando algunos servicios que son pagados, son financiados por la administración central. Por ejemplo, defensa, infraestructura viaria de todo tipo, la seguridad social, ¿vale? Importante, porque la seguridad social es un sistema que está al margen de los tributos. Yo siempre hago esa distinción porque me parece fundamental. Estamos hablando de que las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra tienen la competencia de los tributos, pero no de la seguridad social. La seguridad social es otro sistema, es otro rollo, que lo que hace es simplemente la gente acaba pagando en formato, ¿no?, de cotizaciones sociales para luego poder recibir una prestación, pero eso es competencia absoluta de la administración central. Y entonces esto lo estoy comentando porque por mucho que luego el Partido Nacionalista Vasco diga, oye, pues yo lo que quiero y te voy a convencer, o tratar de convencer a ti, Partido Socialista, de tener la competencia de la seguridad social, es que no puede, porque es anticonstitucional y nunca la ha tenido. Tened en cuenta que la seguridad social es que nació a mitad del siglo XX y en España se desarrolla, casi nace, con la transición democrática. Entonces eso estaba absolutamente desvinculado de los tributos, que eso sí, sobre eso sí tienen competencia las comunidades forales y no Cataluña, porque ya sabemos que perdieron los fueros hace muchísimo tiempo por elegir el bando incorrecto en una contienda militar, ¿no? Y esto también nos sirve, ya para ir terminando, para entender por qué Cataluña, por mucho que haya un partido independentista como Junts que diga, oye, que yo quiero ser como el País Vasco o Navarra, pues nanay de la China. Porque esos derechos son históricos para esas regiones, por todo lo que os he comentado y mucho más, y no se puede consentir eso. O sea, no es un derecho que tú te hayas ganado como región, te lo arrebatamos, aquella forma histórica o prehistórica, quiero decir, muy rudimentaria y antigua, te la arrebatamos en el año 1706. No puedes estar reclamando algo tan antiguo. En cambio, las comunidades forales sí, porque han estado prácticamente durante todo el tiempo, exceptuando esa parte de la dictadura y solo 2 provincias, con este sistema. Entonces es un derecho, algunos lo llaman privilegio, pero desde luego es algo anclado en lo histórico. Puede decir un partido independentista catalán, yo quiero lo mismo que esas regiones, pero la Constitución no te lo va a aceptar, porque la Constitución en el artículo 2, reconoce que hay territorios históricos que tienen una serie de derechos diferenciados, pero no está Cataluña en ellos, ¿vale? Entonces, creo que este breve repaso, esta pequeña clase de historia, por supuesto mucha gente lo podría haber hecho mucho mejor que yo, pero intento aportar mi granito de arena aquí para que entendáis que la cuestión solo se puede entender desde un punto de vista histórico, o mejor dicho, esto te da muchas más herramientas. Vengo aquí para cerrar ya con las últimas conclusiones. O sea, las conclusiones son las siguientes. Conocer el pasado es lo que te permite entender mucho mejor el presente y también el futuro. Es decir, vuelvo a lo mismo para cerrar. Un partido independentista o regionalista, como lo queramos llamar, en Euskadi dice, oye, yo quiero algo así, que ya veremos que no es del todo así, pero bueno, que yo quiero algo que no tiene ningún tipo de anclaje histórico, ningún tipo de anclaje jurídico, pues ya está, uno ya lo ve venir, uno ya sabe que eso no es algo posible a lo largo de toda la evolución histórica y jurídica que ha habido. Y de la misma forma, en Cataluña puede aparecer un partido político y decir, no, yo quiero ser como Euskadi, y pues lo siento, porque eso no tiene encaje constitucional, no tiene ninguna base histórica que haya sido al menos cristalizada en un marco jurídico que lo pueda respaldar, ¿no? Entonces, insisto, conocer el pasado es fundamental para conocer el presente y también lo que puede ocurrir en el futuro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.